Mi nombre es Edith Elizabeth y les estaré compartiendo en esta presentación acerca de la psicopatología de la afectividad. En esta presentación haremos una pequeña introducción acerca de la importancia de conocer la psicopatología de la afectividad. Abordaremos temas como el concepto y función de la afectividad, la clasificación de los trastornos, los cuales se dividen en distimias y paratimias, y terminaremos con las conclusiones personales y referencias. Concepto y función de la afectividad. La afectividad es súper importante conocer cuán grande es el papel que esta desempeña, ya que por medio de esta podemos convertir en una vivencia interna esos conocimientos, esas experiencias que tenemos dentro de la conciencia para poderlas vivir así de forma íntima y darles una impronta o un sello personal. Dentro de las funciones de la afectividad tenemos que esta ayuda a generar conocimiento, ya que nos permite conocer si una situación nos genera algo positivo o negativo. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a entrever que una situación es peligrosa para nosotros, y también una segunda función que desempeña la afectividad es el impulso, ya que nos lleva a la acción, entonces impulsa a la acción, lo cual nos permite realizar aquello que nos produce bienestar y también a evitar ciertas cosas que generalmente no nos agradan. A continuación miraremos la diferencia en los afectos. Entre ellos tenemos los sentimientos, que su característica principal es que tienen mayor duración y se manifiestan con más moderación. En cambio, las emociones son de forma más breve pero súper intensas. También tenemos los estados de ánimo y humor básico, que se refiere a sentimientos que no están claramente definidos, pero pueden surgir de algún estado físico o biológico y van a tener una gran influencia dentro de la afectividad de la persona. También hay que tener en cuenta que la afectividad es uno de los motores principales de la conducta, ya que, digamos, mueve o tiende a buscar el bienestar y a evitar aquellas cosas que no le producen un bienestar. Otro de los motores es la voluntad, la cual nos ayuda a elegir o razonar aquello que más nos conviene. Para tener una madurez, tenemos que tener la voluntad por encima de la afectividad. En cambio, una persona inmadura gobierna la afectividad. Clasificación de los trastornos de la afectividad. Estos se clasifican en primer lugar ya que estos causan enfermedades afectivas, pero también hay que resaltar que todas las enfermedades mentales tienen en mayor o menor incidencia alteraciones en la afectividad. Dentro de estos trastornos tenemos la distimia, que viene pues del término dis, que significa malo, y timia, que se refiere, digamos, a algo más interno como alma, corazón o el lugar donde se generan los afectos. Por lo tanto, se le denomina como una enfermedad debido a una alteración en su afectividad o en el humor. También está la paratimia, que viene del griego para, que significa pues al margen de, significa una respuesta emocional contraria a lo que sería lo normal en la persona. Más adelante pues ya ampliaremos acerca de los trastornos que se derivan de esta misma. Y también no pasar de largo, que eutimia viene del griego eu, que significa bueno o bien. Este término es muy usado para referirse pues al estado de ánimo normal. Hablaremos acerca de las distimias. Estas pueden ser de dos formas. Por un lado está la que es por un humor básico disminuido y en segundo lugar por un humor básico aumentado. Dentro de la categoría por un humor básico disminuido encontramos en primer lugar la distimia triste o tristeza patológica. Esta se da cuando la tristeza se da de una forma muy intensa o dura más de lo normal.
porque digamos todos pasamos por momentos de dolor, de tristeza y es normal que se presente, pero cuando esta ya se sale de los límites normales ya empieza a considerarse como algo patológico y se le conoce con el nombre de depresión. Los síntomas que presenta se dan a nivel afectivo, con manifestación de tristeza, de angustia, de irritabilidad, sobre todo en los hombres. También a nivel cognitivo está como, digamos, en ese sentido, ideas delirantes, ideas obsesivas, dificultad de memoria, de concentración. A nivel instintivo está la disminución del líbido, puede aparecer la anorexia, insomnio, disminución del deseo de vivir, a veces con ideas suicidas. También está a nivel somático, presenta a la persona como lentitud de movimiento, molestias digestivas, dolores de cabeza, posturas depresivas o digamos un tono de voz apagado o lento. Dentro de los síndromes es importante resaltar que no toda depresión es igual, por eso es súper importante saber identificar cada una de esas para poder así brindar la ayuda necesaria. Dentro de los síndromes o tipos se puede encontrar la fase depresiva del trastorno bipolar, depresión biológica o endógena, trastorno adaptativo, distimia, depresión estacional, depresión somática, pseudodemencia depresiva, depresión orgánica, entre otras. También tenemos la distimia fría, que es un sentimiento de falta de sentimiento, es decir, la persona manifiesta como una incapacidad para poder sentir o expresar esos afectos que anteriormente sentía, por ejemplo, la alegría, el optimismo, lo cual le lleva a la persona a un estado de frustración, de impotencia, de perder la esperanza, incluso el sentido de vida. También tenemos la distimia ansiosa, que puede ser ansiedad, angustia, pánico. Miraremos, aunque algunos abordan como en una sola cosa, miraremos acá cada una por separado. En primer lugar tenemos la angustia, que es en su significado, pues está como angostura, estrechez. La persona experimenta en este sentido una sensación de presión que muchas veces es la persona siente como una asfixia o ahogo, como una presión en el área del pecho. Dentro de las características tiene un origen que carece de explicación, ya que no se precisa, digamos, qué la genere. Por ejemplo, un miedo naturalmente es muy diferente a la angustia, porque el miedo tiene en sí una causa específica, en cambio la angustia no tiene un origen específico que se pueda determinar. También dentro de la angustia puede crearse lo que se llama las fobias, que desencadena en un proceso conocido como la cristalización fóbica de la angustia, ya que la persona frente a un episodio de angustia puede crear un miedo para atribuir en base a eso lo que está sintiendo internamente. La ansiedad se refiere a ese proceso donde la persona tiene un estado de inquietud que más que todo es a nivel interno, que se manifiesta dentro del aparato respiratorio, con sudoración, con inquietud, puede generar en la persona episodios de estrés, de miedo, preocupación excesiva. Generalmente, por ejemplo, puede presentarse un nivel de ansiedad cuando se va a presentar una evaluación o cuando se tiene una entrevista de trabajo o bueno, frente a una situación donde la persona siente como esa presión sobre sí. Dentro del cuadro de ansiedad, la persona puede llevar a tomar acciones, ya que la ansiedad mueve a la acción para poder salir de ese evento que le ha producido o causado ese nivel de ansiedad. Por ejemplo, uno de las cosas que pueden tomar dentro de la desesperación es la autolesión, hacerse daño a sí mismo o incluso intentos de suicidio. Dentro de los síndromes de ansiedad y angustia tenemos la neurosis, la esquizofrenia, trastornos de personalidad, depresión con melancolía, epilepsia, estados confusionales y enfermedades físicas asociadas a estas patologías.
El pánico, la persona experimenta un estado de miedo muy intenso, el cual se siente que su vida corre peligro. Generalmente se asocia a, digamos, a cosas somáticas o, por ejemplo, la persona siente que está pasando por un episodio o digamos que puede generar perder su vida. Por ejemplo, puede presentar sensación de ahogo, infarto, un derrame. Entonces la persona entra como en ese pánico de poder salvaguardar su vida y toma acciones que le permitan salir de eso. Entonces, como por ejemplo recurrir por urgencias a un centro eh, hospitalario o también buscar un lugar de refugio como su casa, huir, digamos, de ese evento que le pueda generar pánico. Ahora miraremos las distimias por un humor básico aumentado. En esta solamente se encuentra la distimia eufórica. Este trastorno se caracteriza por un intenso y prolongado estado de alegría patológica, es decir, que se sale de los niveles normales. Se divide en dos. En primer lugar tenemos la euforia simple o hipomanía. En esta la persona experimenta un nivel de alegría de vivir intenso, le lleva, digamos, a tener un autoconcepto de sí mismo muy elevado, una autoestima altísima, excesiva confianza en sí mismo. Dentro de ese nivel la persona aún puede ejercer control. Por lo tanto, esta euforia simple se contrapone muchísimo a la distemia triste. Entonces, ya que en este caso, digamos, los pacientes tienen excesiva alegría. Se presenta en pacientes con personalidad hipertímica, enfermedad física con afectación cerebral, tratamientos de corticoides, las personas cuando están bajo los efectos del alcohol o en la enfermedad mental del trastorno bipolar tipo 2. Dentro de la euforia morbosa o exaltación maníaca, la persona presenta un nivel más elevado, digamos, de alegría que el anterior, en el cual pierde el control de su comportamiento, de sus acciones y su forma de ver las cosas, por lo cual en muchas ocasiones la persona puede presentar estados de irritabilidad, de ira desmedidas, entrar en conflicto con las personas. Sus raíces, digamos, cada persona puede presentar eh, este episodio, digamos, a raíz en personas con patologías cerebrales a nivel, digamos, tumoral o metabólica o en el caso también del trastorno bipolar tipo 1. Las paratimias. Estas se pueden presentarse de dos formas dependiendo de su intensidad y de la cualidad que tenga el afecto. En primer lugar tenemos las paratimias por alteración cuantitativa, por disminución y por aumento. Tenemos la paratimia por disminución de la respuesta emocional, en este caso la apatía. Ese trastorno, la persona presenta cierta, digamos, incapacidad a responder sentimentalmente a los estímulos, presentando, digamos, poco interés, indiferencia en las actividades que antes le emocionaban. Esta puede generarse debido a causas físicas, como es conocido por la parte constitucional o heredada, o debido a alguna afectación a nivel cerebral. Cuando es esta causa, la persona puede sufrir esa apatía durante toda su vida. También tiene su origen en la parte psíquica causada por enfermedades mentales. Ahora miraremos las paratimias debidas al aumento de la respuesta emocional. En primer lugar tenemos la irritabilidad, en la cual la persona tiende a enojarse por pequeñeces, a que su enfado dura por mucho más tiempo y además es exagerado en el sentido de la causa que lo provoca. Dentro de las causas pueden ser de tipo orgánico y psicológico, teniendo en cuenta el temperamento colérico, trastornos afectivos, lesión cerebral, psicosis, también es el trastorno de personalidad, deficiencia mental y demencia agitada, estado psicorreactivo y también debido al consumo de alcohol y las drogas. En segundo lugar tenemos la habilidad emocional. La persona suele tener gran facilidad para el llanto.
Entonces, incluso pues por motivos que no se debieran tener o de poca relevancia. Esto se debe a la falta de control de sus afectos y a que es muy sensible en la parte emocional. Entonces suele presentarse en la mayoría de los casos en los niños y en los adultos mayores. En tercer lugar tenemos la incontinencia emocional. La persona también tiende al llanto sin que se presente un motivo para ello. Es una de las formas o digamos de los modos de la labilidad emocional. Esta, digamos, no tiene una causa aparente y se presenta en enfermedades como la demencia y la esquizofrenia. Las paratimias por alteración cualitativa. En primer lugar, tenemos la incongruencia emocional. Esta se debe, digamos, a respuestas emocionales inadecuadas ante los estímulos que se están presentando. La persona no ejerce control a nivel efectivo, lo cual genera pues, respuestas contrarias a lo normal. Se manifiesta en pacientes con esquizofrenia, donde se manifiesta, digamos, generalmente con risa o llanto fuera de lo normal. También puede llegar a, digamos, a responder con emociones contrarias a lo normal. Por ejemplo, la risa en un funeral o el llanto en momentos de alegría. En segundo lugar, tenemos la ambivalencia emocional. En ese trastorno la persona puede presentar en un mismo evento, en una misma, digamos, estímulo, emociones contrarias. Por ejemplo, digamos, esto se da en pacientes con neuroticismo elevado y también la esquizofrenia. Entonces, la persona al momento puede sentirse alegre o triste, digamos, con estados de ánimo totalmente contrarios. Al concluir esta presentación, me permitió conocer más acerca de los conceptos de la afectividad y sus funciones, las cuales son muy importantes y tienen una gran influencia dentro del comportamiento y la forma en que nos relacionamos con los demás. Además, dentro de información psicológica me parece súper importante y he visto que es fundamental saber distinguir esas diferentes patologías que se presentan o dentro de los trastornos de la afectividad para poder así brindar a las personas que lo requieran su debido momento un tratamiento adecuado, saber identificar y así poder hacer un diagnóstico acertado a fin de poder ayudar idóneamente a las personas que lo necesiten. Este trabajo se realiza basándonos exclusivamente en el libro de Psicopatología de C. Rice 2016. Se hizo parafraseo de toda la información, teniendo en cuenta la información tan relevante y de gran importancia que nos aporta el autor. Las imágenes fueron tomadas todas en su totalidad de campo. Muchísimas gracias por su atención y muchas bendiciones.